práctica médica y la práctica legal, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Ante nada, para empezar, ¿sí? Saber que el ejercicio legal de la medicina, hay una ley que habla de este ejercicio legal de la medicina, ¿sí? Esta ley es la ley 17.132, ya, como saben, nosotros no queremos que se sepan los números de memoria, ¿sí? Lo que sí queremos es que recuerden que está, y que esto, por ejemplo, es una ley. Esta ley, que es la 17.132, entre otras cosas, fíjense que habla del ejercicio de la medicina, de la odontología y de las actividades, bueno, de colaboración. Es decir, no es exclusiva del ejercicio de la medicina en sí, ¿sí? Entonces yo quiero preguntar ahora, ¿qué entienden ustedes por ejercicio de la medicina? Volvemos al tema de los casos, ¿no? De nuevo, vamos. Quiero 3 casos de ejercicio de la medicina. 2 casos. Que se les ocurra. ¿Cuándo yo estoy haciendo un ejercicio de la medicina? La atención de un paciente. ¿Cómo sería la atención de un paciente? Cuando acude un camillero atiende a un paciente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Atiende o no atiende? Sí, atiende. Sí. Bien, bien. Hasta ahora, de lo que están acá, ninguno está estudiando para ser camillero. Futuros médicos. Entonces, ejercicio de la medicina. ¿A qué entiendo yo con ejercer la medicina? Hacer una receta de un medicamento. Hacer una receta de medicamento. Bien. Siendo médico, siendo cualquier persona, siendo secretario. ¿Hay secretarias que hacen receta de medicamento? ¿Vieron alguna vez una secretaria que haga receta de medicamento y pone el sello del médico y la firma del médico? Sí. Sí. Bien. Entonces está haciendo ejercicio de la medicina. ¿Por qué no? Pero está usando el nombre del profesional que está a cargo, digamos, de esa receta. Entonces, ese sería el ejercicio ilegal de la medicina. Por lo menos ahí, exacto, por lo menos ahí ya vamos diferenciando entre lo que sería el ejercicio legal de las cosas ilegales. Cuando yo hablo de ejercicio de la medicina, ¿por qué se entiende? Fíjense que está todo escrito ya, ¿para qué? Para que digan, che, ¿qué es el ejercicio de la medicina? ¿A qué se refiere? Bueno, está escrito, volvemos a lo mismo, no me importa que esté en el artículo 2 de la ley 17.132, sino que sepamos que está todo bien definido. O sea, cuando yo hablo de ejercicio de la medicina es eso, es anunciar, prescribir, indicar, aplicar cualquier procedimiento directo, indirecto, uso diagnóstico, todo lo que hice ahí, ¿pero qué? ¿De quién? De las personas que estén comprendidas en el artículo 3. Punto. Con esto, la ley que está diciendo, mira, cuando uno hace ejercicio de la medicina, es esto, anuncia, prescribe. ¿Quién? ¿Qué personas? Las que estén comprendidas en el artículo 13. Por ende, voy a tener que ir a ver qué dice el artículo 13. ¿Se entiende? Pero cuando yo voy a qué es hacer ejercicio de la medicina, me refiero a esto. Anunciar, prescribir, indicar o aplicar, esas personas que estén comprendidas dentro de ese artículo, ¿no? Esta ley, que es la que habíamos visto, 17.132, tiene, se puede decir, 2 grandes aristas. Una que habla de las obligaciones médicas, es decir, las obligaciones que tienen los médicos, por lo tanto es ley. Y la otra parte que habla de esto es de la habilitación para que esos médicos puedan ejercer. Y por eso habla de una matriculación. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Yo soy médico, volvemos a ustedes lo mismo. Ustedes son médicos, se recibieron ayer. Hoy le dieron el título lo encuadrado. ¿Pueden trabajar como médicos? ¿Sí o no? Vamos a empezar por lo básico. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué Tienes no? que matricularte. Matrícula. ¿Por qué tengo que matricularme? Para figurar como que tenés las habilidades para... Las habilidades las tengo. Porque si no, no tendría el título universitario de médico. El título universitario dice que yo tengo lo mínimo indispensable que necesita para ser médico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Sí. Bien. Entonces, ¿por qué me tengo que habilitar con esa matrícula? Para que quede sentado en el país, no sé. ¿Sentado para qué? A ver.
Ustedes tienen 15 años, ¿sí? Saben manejar desde los 13 años. Manejan auto, perfecto, camioneta, camión, manejan bárbaro. Tienen 15 años. ¿Pueden manejar? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? No. Porque en la ley hasta los 18 años. Para. Poder puedo, no debo. Ahí me gustó más. Poder. ¿Puedo manejar? Sí, puedo manejar tranquilamente. Ahora, si me agarran a mí sin carnet y menor de edad, ¿qué pasa? Tengo problemas legales. ¿Estamos todos de acuerdo? Acá pasa exactamente lo mismo. Yo soy médico, ¿sí? El conocimiento lo tengo, sé manejar auto, tengo 15 años, sé manejar... O sea, ¿puedo ejercer la medicina? Sí. Ahora, legalmente no. ¿Por qué? Porque necesito el carnet de conducir, es que necesito la matrícula. ¿Por qué? Porque entre una de las tantas cosas que dice esta ley, dice, por un lado el médico tiene obligaciones y por otro lado tiene que matricularse para poder ejercer como médico. Por ende, si yo me recibí y empiezo, pongo mi consultorio en mi casa, tengo una pieza de más, pongo mi consultorio, pongo la placa, doctor Amun, médico, se hacen receta, vienen, si no estoy matriculado, estoy, ¿qué? Siendo ilegal. ¿Se entiende? Bien. ¿Se entendió o no? Sí. Perfecto. Seguro. ¿Se acuerdan que habíamos visto el artículo 13? Que decía, el ejercicio de la medicina es anunciar, prescribir, zaraza, todo, las personas comprendidas dentro del artículo 13. El artículo 13 habla que el ejercicio de la medicina solo se autoriza a médicos cirujanos o doctores en medicina. ¿Por qué esto? Bueno, esto es vieja la ley, es del 67. ¿Se acuerdan que antes había médicos? Títulos como Rosario daban médicos cirujanos, ¿está? Y anteriormente a ello, los que eran doctores en medicina, bueno, se reconocía a esa gente que podía ser legalmente y trabajar, ¿no? ¿A qué voy con esto? Esa matrícula me autoriza para trabajar. ¿Quiénes? Estos médicos cirujanos. ¿Quién dice que soy médico? La universidad. ¿A través de cómo? Del diploma. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos uniendo rompecabezas. A su vez, esa ley, una cosa es una ley, otra cosa es cómo se reglamenta esa ley. Es decir, la ley dice A, B, C, D. Bueno, la reglamentación de la ley es, che, ¿cómo vamos a hacer este A, B, C, D? Entonces lo vamos resumiendo. Para controlar a nivel del Ministerio de Salud, de Nación y de provincia, che, ¿cómo controlamos nosotros que los médicos estén matriculados? ¿A través de qué? Del Colegio de Médicos. ¿Escucharon hablar del Colegio de Médicos o los colegios de médicos? Sí, también hay de abogados y eso. Exacto. Bueno, entonces, estos colegios de médicos se tienen que crear. ¿Para qué? Para controlar, garantizar, brindar y a su vez tienen ciertas obligaciones y derechos hacia los médicos. Por ende, Nación, a través del Ministerio de Provincia y los colegios de médicos, cumplen esa función de la matriculación. ¿Está? Por ende, uno tiene que saber algo del colegio de médicos. ¿Qué es el colegio de médicos? ¿Para qué están los colegios de médicos? ¿Qué función tienen los colegios de médicos? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Escucharon hablar del colegio de médicos? ¿Hacen curso de los colegios de médicos? Pregunta. ¿Se cortó internet? No. Sí, Bien, o sea, gracias. realizan No se cortó. capacitaciones, cursos, eso sí sé que hacen. Bien. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque tienen ganas? No. Acuérdense que ahora estamos viendo lo que es el ejercicio legal, es decir, lo que yo tengo que hacer para estar dentro de la ley, para ejercer la medicina. ¿Cómo llegamos a los colegios de médicos? Los colegios de médicos son entes, dentro de las tantas funciones que tienen, de la matriculación, es decir, son entidades que tienen que estar para resguardar, controlar la matriculación de los médicos. ¿Sí? Bien. Esto se lo voy a pasar rápido, pero para que vaya quedando. Para esto se tuvo que crear una ley, la ley tanto, que habla de la creación de estos colegios de médicos. Estos colegios de médicos tienen a su cargo, fíjense el artículo 2, se forma con profesionales y a su vez tienen que la inscripción de la matrícula. Es decir, estos colegios de médicos van a llevar la inscripción de la matriculación. ¿Qué fines y propósitos tiene este colegio de médicos?
establecer un resguardo de las actividades del arte de curar y el control superior de la paz moral y material. Ya vamos a ver que habla mucho de la parte moral y ética, como así también de los comités de ética. ¿Por qué? En la última clase ustedes van a tener lo que es la parte de ética y moral, de la parte médica, y van a ver lo importante que está y cómo está relacionado con hoy en día los juicios de mala praxis. ¿Sí? Entonces, a su vez, tienen esto de proponer el mejoramiento profesional. ¿Qué sería esto? Cursos. Es decir, el Colegio de Médicos, ¿por qué brinda sus cursos? Porque dentro de su artículo tiene como fin que hacer que los médicos se capaciten y brindarles cursos para que se capaciten. ¿Se entiende? Bien. Fomentar la solidaridad y la relación amistosa entre colegas. Dificilísimo esto. Esto es muy dificilísimo. A través de, bueno, se hacen charlas, cenas, comida, café. Si entran a la página del Colegio de Médicos van a ver que habla, bueno, café, hoy debatimos sobre la infección de fulano. Bueno, la idea es todo esto. ¿A qué voy para explicarle esto? Bueno, son médicos, tienen que saber para qué está el Colegio de Médicos y las funciones del Colegio de Médicos. Entonces, cuando me che, ¿qué al pedo que hacen el café? No me pueden decir eso. ¿Se entiende? ¿Está? Bien. Bueno, con respecto a la organización, ¿qué dice? Que el Colegio de Médicos, estamos hablando de Santa Fe, se organiza en 2 circunscripciones. Una que es Rosario, se puede decir, y la otra que es Santa Fe, norte y sur. Por eso, cuando ustedes van al Colegio de Médicos, fíjense que le dan la matrícula, dicen primera circunscripción, segunda circunscripción. Es decir, van delimitando la zona. Recuerden que es el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, de la primera circunscripción o segunda circunscripción. ¿Debido a qué? A lo grande. ¿Todos tienen circunscripciones? No. Depende la cantidad de habitantes y la disposición interna de cada colegio. ¿Se entendió? Fíjense que a su vez se dice que apenas se forme, tiene que formar un tribunal de ética. Y este tribunal de ética va a estar formado por miembros, y esos miembros tienen que ser médicos. ¿Por qué les parece importante a ustedes que haya un tribunal de ética? ¿O para qué sirve un tribunal de ética? Por ejemplo, un ejemplo. Está difícil. Se cortó, no hay nadie. Para evaluar las actitudes o algunos casos de los médicos. Por ejemplo, a ver, yo pongo este ejemplo. Yo soy Sebastián, ¿sí? Cobro 10 pesos la consulta médica. Son los honorarios mínimos. Santiago cobra 5. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? Sería yo cobro por debajo de la mínima. Claro, vos estás cobrando menos, porque no necesitas la plata y la verdad que lo haces de hobby, no te interesa cobrar, si te interesa que venga gente, entonces cobras lo El mínimo, tema es que por ahí debajo van de lo a ir mínimo, perdón. La consulta por debajo de lo mínimo. Ahí van a ir a atenderse todos con Santiago. Y vos ¿Por te qué? quedás sin paciente, porque es más barato. Por el tema del Bueno. precio, claro. Bueno, entonces, Hasta que el colegio de médicos no determina cuánto salen los servicios y cuánto valen las prácticas y todo, cuánto hay que cobrar. Bien. sí, Sí. perfecto, eso se lo vamos a ver más Regula adelante. eso, digamos. Pero yo voy, ¿por qué tiene que ver con la ética lo que yo estoy hablando? Por un tema de la competencia, como para que no sea desleal. Capaz Exacto. que uno necesita de Exacto. más dinero y... Porque el colegio de médicos pone que lo mínimo son 10 pesos. ¿Sí? De ahí lo que yo quiera cobrar por arriba, particular o lo que sea, depende de mí. Ahora, si yo cobro menos, está bien. Vos me decís, la plata no la necesito, pero si Sebastián tiene 10 pacientes y Santiago tiene 45, a fin de mes hace más plata Santiago. Entonces hay una competencia desleal. Esa competencia, ¿desde el punto de qué va? Desde la ética. ¿Por qué? Porque decir, ¿por qué cobra tanto este? ¿Por qué cobra tan poco? O sea, hay un juego desleal, ¿sí? ¿Se acuerdan en esos contratos que se hablaban? Bueno, acá el que tiene que regular eso es el Colegio de Médicos. Por eso el Colegio de Médicos pone un piso mínimo, ¿sí? Obviamente que de ahí para arriba depende de cada uno. ¿Está? Bien. Sigamos. Dentro de los
deberes y derechos que tiene. Dice, vigilar el cumplimiento de la presente ley. Esto es, desde el punto de vista, para que ustedes lo entiendan, desde lo legal, se escribe una ley y dice vigilar que se cumpla todo lo que dice. Es decir, ¿de quién depende que se cumpla que el mínimo de una orden de consulta sea del Colegio de Médicos? ¿Está escrito o no? Recuerden esto. Para los juristas lo que no está escrito no vale. ¿Sí? Un ejemplo de esto. Hace 40 años atrás no estábamos hablando nosotros de la parte de los mails. O hace 20 años atrás no hablamos de los textos de WhatsApp. Es decir, hace 20 años atrás no había una ley que me decía las conversaciones en un chat de WhatsApp pueden ser documentos médicos. ¿Tá? Para eso tuvieron que escribirlo. Por lo tanto, si no estaba escrito, no era ilegal. ¿Se entiende? Por eso esto está escrito. Pero es para que se entienda un poco la ideología jurídica, ¿no? Velar porque me da de, bueno, ejerce el arte de curar sin estar debidamente autorizado para ello. Obviamente, yo tengo que controlar que los médicos que están ejerciendo tengan que estar autorizados. Dentro de lo que es la autorización, mínimo es la matrícula. Mínimo es que, obviamente, yo para obtener la matrícula tengo que dar mi certificado de buena conducta, documento, nacionalidad, o sea, una serie de requisitos. ¿Sí? ¿Quién lo pide? El Colegio de Médicos. Autorizar para titulares especialistas. Ejemplo. Yo soy especialista, ¿sí? Bien. Yo soy Buenos Aires, hice toda la especialidad en Buenos Aires de cirugía, vengo acá a Santa Fe, le digo, mire, yo soy médico, soy cirujano plástico, ¿sí? Tengo mi título de especialista en cirugía plástica hecho en la UBA de Buenos Aires. El Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe me lo pide, lo ve y dice, perfecto, ¿está usted autorizado para ejercer o no? No está autorizado. ¿De qué dependen muchas provincias? De que hay convenios dentro de los colegios médicos de distintas provincias. Es decir, yo no tengo que rendir la especialidad de cirugía plástica que rendí en Buenos Aires en Santa Fe. En algunas sí. Algunas especialidades no estaban reconocidas. ¿Se entiende? Ejemplo. Yo hice cirugía general en el Cuyo. El título que yo obtuve fue uno de los primeros títulos universitarios que tenía la especialidad. Al ser universitario, ¿qué significa? Que el reconocimiento de esa especialidad es a nivel nacional. ¿Estamos claros ahí? Yo hice cirugía pediátrica en el Hospital Alasia. La especialidad de cirugía pediátrica en el Hospital Alasia no es universitario el título. El título era provincial. Por ende, yo tuve que ir al Colegio de Médicos y rendir mi especialidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? El Colegio de Médicos de Santa Fe, ya vamos a ver, que tiene convenios con distintas provincias. Por ende, yo si quería hacer cirugía infantil o pediátrica en Paraná, en Entre Ríos, no tenía que ir a rendir la especialidad. ¿Por qué? Por los convenios que hay. ¿Sí? Pero no era un título universitario a nivel nacional, sino que es provincial. ¿Quedó claro eso más o menos? Bien. Organizar y mantener al día los registros profesionales. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué hace el Colegio de Médicos? Si yo quiero saber cardiólogos en Santa Fe, ¿qué cardiólogos hay en Santa Fe? ¿A dónde voy? Al Colegio de Médicos y pido una lista de cardiólogos. Por ende, tiene que tener el colegio una lista de los profesionales médicos y por especialidades que se encuentran trabajando en la ciudad de Santa Fe. ¿Sí? Bien. Producir informes sobre antecedentes o conducta, es decir, si yo tengo algún problema, que se me haya hecho algún juicio o denuncia de mala praxis, ¿sí? Tiene que figurar en el colegio médico. ¿Se entiende? Si yo quiero ir y preguntar, mira, de los últimos traumatólogos que hay, ¿alguno tuvo algún inconveniente, alguno tuvo alguna denuncia? Obviamente que esa solicitud la tengo que fundamentar. Vieron que dice por autoridad competente, no es que va Juan Pérez y che, quiero saber quiénes fueron los últimos traumatólogos que tuvieron juicio de mala praxis. No, pero si yo quiero poner una clínica o un consultorio, puedo ir al Colegio de Médicos, pedir una base de los últimos traumatólogos que hubo. ¿Se entendió? Bien. Seguimos. Fíjense acá el punto G que dice establecer los aranceles profesionales. ¿Qué quiere decir esto?
lo que decíamos hoy de cuánto tienen que cobrar. ¿Y esto es así o no? ¿Quién pone los valores de las prestaciones? Prestaciones me llamo cirugía videolaparoscópica de vesícula, prótesis de rodilla, ¿cuánto vale? ¿Quién pone esto? Consulta médica. La consulta... Entre la obra social y el colegio, pero no pasa. Claro. Es decir, la consulta médica de IAPOS, de OSDE, no sé, de Sursalud, ¿salen exactamente lo mismo? No. ¿Quién debe poner y quién debe fijar eso? El colegio de médicos con las obras sociales. ¿Sí? ¿Tiene que salir lo mismo una orden de IAPOS a una orden de jerárquico? ¿Sí o no? Y ustedes me van a decir, mirá, si vos de IAPOS atendés 15 personas por mes y de OSDE 2, bueno, me podés estar cobrando lo mismo el de IAPOS, bueno, pero todo eso lo tiene que hablar el colegio de médicos y no las obras sociales o los médicos. ¿Se entiende? ¿Por qué los médicos cobran el plus? Ese famoso plus que está mal, que está bien, ¿sí o no? Pregunto. Hola. Lo ético. ¿Por qué? Porque generalmente las obras sociales dan la prestación del servicio, pero la remuneración para el médico es muy baja. Ejemplo, yo me voy a operar de la vesícula, sale 1.000 pesos. ¿Sí? Está bien, pero para el médico ese 1.000 pesos es muy poco. Entonces, ¿qué hace? Le cobra por aparte 1.000 pesos más. ¿Por qué? Porque el médico cree él que su facturación son 2.000 pesos. ¿El problema cuál sería? El problema es que no le tiene que cobrar ese extra, pero la obra social tendría que pagar los valores acorde a los que estamos. Entonces se genera todo eso. Para que tengan una idea de cómo estamos, bueno, y Belén va a ser más práctica y todo, los valores de las obras sociales generalmente se tratan una vez al año o inclusive a veces cada 2 años. ¿Verdad? Imagínense con la inflación que hay hoy en día, los valores y los presupuestos que hay, cómo no se van arreglando. ¿Está mal que cobren? Sí, está mal, porque no se debe cobrar el plus. Porque yo soy un afiliado a una obra social, ¿por qué quiero yo, encima que pago la obra social, tengo que ir a pagarle al médico? Pero nadie piensa que los valores de las prestaciones que se les paga a los médicos son bajísimas, inclusive se pagan a 30 o 60 días de la práctica. ¿Se entiende? Imagínense que ustedes vienen el plomero a su casa y le cambia el cuerito de la canilla y le dicen, bueno, pero te lo voy a pagar dentro de 30, 60 días eso. Y, olvídate. O van al carnicero y le dicen, perfecto, quiero 3 kilos de asado, pero te lo pago dentro de 30, 60 días. ¿Se entiende? Es todo un tema. Pero bueno. Fíjense que acá, pasando el tema de las obras sociales, ¿no? Hay un artículo que habla de la ética y los tribunales de ética, cómo se deben conformar y por qué están. Y hoy en día, en donde lamentablemente la cantidad de denuncias por mala praxis cada vez son más, tiene fundamental importancia este tribunal de ética. Yo siempre digo que la mayor cantidad de denuncias de mala praxis se da por un mal manejo del médico con el paciente o el familiar. No por la parte técnica, sino por la soberbia, yo soy el médico, no. Es decir, va muy de la mano la ética médica y la conducta médica. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el requisito para que ejerza el profesional? La inscripción en la matrícula. ¿Qué necesito yo para inscribirme y para obtener mi matrícula? Primero, ¿qué se les ocurre? Tener el título. Recibir. Sí, sin título de médico, ¿está? No. Fíjense que yo tengo que fijar un domicilio, obviamente el título y fijar un domicilio. ¿Por qué tengo que fijar un domicilio? Legal. Para que te puedan ubicar, sí. Para que te Se puedan requiere. ubicar. Ese domicilio legal tiene que ser mi casa, el lugar donde yo trabajo, la casa de mis padres. Donde voy a trabajar. Donde me puedan ubicar. Es decir, si a mí me tienen que entregar una cédula o un papel, ¿en dónde? Si yo trabajo en los consultorios del Sanatorio Santa Fe, puedo llegar ahí.
Puede llegar a mi casa, puede llegar a la casa de mi padre, ¿dónde está? Es decir, el que yo fijo, miren que dice fijar, el que yo fijo como domicilio legal. Después depende de mí, si yo me mudé, me cambié, no trabajo más en el consultorio, cambiar el domicilio legal, que no es lo mismo el domicilio donde yo vivo. ¿Sí? Bien. Obviamente presentar el título. ¿Tá? Eso cae de maduro. Esto acá es como entre los colegios, ¿se acuerdan que yo dije esos acuerdos? Es decir, si yo soy médico cirujano pediátrico en Santa Fe, puedo ejercer. Hoy en día casi todas las provincias ya tienen estos convenios, es decir, que uno puede ejercer en todos lados. ¿De qué depende? De que si el título mío es universitario o de la provincia, obviamente que el día de mañana presentarse un concurso, no es lo mismo tener un título universitario a un título otorgado por un colegio de médicos, y si quiero ir al exterior, no es lo mismo que me otorgue la especialidad de una universidad a que me lo otorgue el colegio de médicos de la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa si yo trabajo en Santa Fe, pero soy de Paraná? O soy de Santa Fe y quiero ir a trabajar a Paraná. ¿Tengo que pagar 2 matrículas o quiero ir a Córdoba? No. Tienen que sacar esa matrícula en trámite que se llama, ¿qué es? Es decir, yo sí estoy en Santa Fe, pero hago una guardia de terapia intensiva en San Pedro, en Buenos Aires, y una en Paraná. Entonces tengo que pagar 3 matrículas distintas, porque estoy trabajando en 3 provincias distintas. No, tengo que sacar esa matrícula en trámite que me da permiso. ¿Por qué? Porque si no, no puedo trabajar. Si yo saqué la matrícula de Santa Fe, no puedo ir a trabajar a Paraná sin estar con la matrícula allá. ¿Sí? Bien. Obviamente que debe haber una lista con todas las matrículas de quiénes están, quiénes no están. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son causas para que a mí me cancelen la matrícula? O sea, me cancelen y deje de tener matrícula. ¿Qué se les ocurre? Para que yo diga, bueno, mira, a este médico le suspendemos la matrícula. Escucho. Por ejemplo, un juicio en que haya salido culpable por algún homicidio culposo, por ejemplo. Bien, ¿se acuerdan que en una parte de un artículo que leímos del Código Penal decían se reprimirá con 2 a 3 años de prisión y el doble, ¿se acuerdan? De inhabilitación de la matrícula por el tiempo que sea la condena? ¿Se acuerdan de algo así o no? ¿O estaban todos dormidos? Sí. Sí. Bien, bueno, a eso se refiere. Está esa inhabilitación. Si yo tengo una enfermedad física o mental, es decir, no puedo trabajar, estoy loco, soy esquizofrénico, soy psicópata, ¿tá? Me pueden suspender la matrícula. ¿Quién? A través del control que hace, ¿quién? Ese grupo de ética profesional y ética médica que estaban del Colegio de Médicos. ¿Sí? Ellos me pueden suspender la matrícula. Es decir, este tipo es peligroso para trabajar, no puede trabajar como médico. ¿Sí? Obviamente que si me muero, se suspende la matrícula. ¿A qué voy yo con esto? A que no puede haber una matrícula hoy en día funcionando si pertenece a un profesional muerto. Ya vamos a ver ejemplos que no están así. Por eso. La suspensión por más de un mes del ejercicio profesional que hubiera aplicado por 3 veces. Esto es lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que era? El doble de la condena por el tiempo que sea. Bueno, es decir, si a mí me suspenden más de un mes por 3 veces, me suspenden la matrícula. Es decir, no puedo trabajar. ¿Sí? A pedido del propio interesado, la verdad que todo muy lindo, me cansé de la medicina, me voy a dedicar a la agricultura, no quiero saber más nada, no voy a pagar más la matrícula, la doy de baja, acá terminó. ¿Sí? No puedo ejercer más. ¿Sigo siendo médico? Sí, pero no puedo ejercer. Esto, cumplidos los 3 años de la condena que establece el de la suspensión del ejercicio, ahí yo puedo volver a pedir que se me reinscriba. Es decir, a mí me suspendieron la matrícula, pasan 3 años, hago una nota, hago un pedido formal y digo, mira, yo quisiera volver, se revé a través de ese comité de ética si vuelvo o no vuelvo. ¿Sí? Bueno, tiene que ver obviamente la responsabilidad de los profesionales, todo un tema. Y fíjense el artículo 22, que para mí es uno de los más lindos, que dice, los anuncios
por cualquier medio o en cualquier forma relacionados al arte de curar, serán previamente autorizados. ¿Qué quiere decir esto? Que toda propaganda que vean ustedes en la televisión, en la radio, en una página, en Instagram, tiene que haber sido supervisada por el Colegio de Médicos. ¿Para qué? Para que esa propaganda no sea ni un charlatán, ni un curandero, es decir, que tiene que tener un respaldo legal, porque si no, cualquiera sale a decir cualquier cosa. Ya lo vamos a ver en ejemplo más adelante, ¿no? Por ende, y que sea sencillo, ¿qué funciones tiene ese colegio de médicos? Primero, el control de la matrícula y entregar la matrícula. Ese ejercicio ético de la profesión, que es lo que habíamos hablado de los comités de ética, certificar y recertificar las especialidades. ¿Qué quiere decir con esto? Yo soy médico, yo soy cirujano general, soy especialista. Toda especialidad requiere que uno la recertifique. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo tengo que recertificar mi especialidad? ¿Ir validándola de vuelta? ¿Por qué? Por los nuevos conocimientos y métodos y tratamientos que se van aprendiendo. Si no lo hago, Y como que te estás quedando con, qué sé yo, protocolos viejos, tratamientos viejos que entonces ¿qué? ¿Dejo de ser cirujano? no, pero no No. estás actualizado, ¿Pero no estoy qué? Perdón. estás como actualizado a los nuevos métodos ¿Y por qué debo estar actualizado? y porque tenés ¿Porque que éticamente corresponde o porque legalmente corresponde? En el sentido ético, ¿no sería porque le brindaríamos un mejor servicio al paciente? No me interesa brindarle mejor servicio a la gente. Yo quiero cobrar. No, legalmente está establecido. ¿En dónde? ¿No estarías siendo imperito si no te actualizás? No, yo quiero que me digan que legalmente está establecido. ¿En dónde? Ya no puedo decir legalmente está establecido, sí. ¿Pero en dónde dice eso? No. El tema es así. Legalmente está escrito la certificación, es decir, el colegio de médicos me dice, mira, yo veo tu certificado de especialista en cirugía que es válido. Perfecto. Toda especialidad y todo reglamento de especialidades te dice que cada tantos años vos tenés que recertificar. ¿Qué quiere decir eso de recertificar? Tenés que demostrar de que te fuiste actualizando en base a los conocimientos nuevos. ¿Por qué? Porque la medicina es una ciencia que avanza y lo que hacemos hacemos hoy, dentro de un año, 2 años, puede ser viejo. Hoy salió, hace poco salió, que el coronavirus, lo que se pensaba que era respiratorio, hoy en día se ve que es una enfermedad más a nivel vascular. Sin embargo, hace un año atrás era todo respiratorio y respiratorio. Hoy se ve más que es vascular. Hace un año atrás, cuando hablamos de coronavirus, cada uno antes de entrar a su casa se vestía, pasaba por una ducha un poco más que lo bañaba en lavandina, lavábamos la comida y todo. Hoy en día se sabe que eso ya no es así. Bien, cada especialidad dice cómo debe recertificar. Por ejemplo, cirugía dice, mire, usted cada 4 años tiene que recertificar. ¿Cómo? Demostrando que hizo cursos o que acudió a congresos. Entonces, ¿qué hacía uno? Iba al congreso todos los años, de joda, de caravana, a Buenos Aires. ¿Qué pasaba? No iba nunca al congreso, eran 3 días y tenían el título. Como se vio que todos los médicos hacíamos lo mismo, ¿qué dijeron? Perfecto. Ahora, cada charla que uno vaya dentro del congreso se toma asistencia. Entonces, ¿qué hacían? Que en las charlas que vos entrabas, salías, no tenías la asistencia. Si no entrabas a las 3 veces que daba la charla, los 3 días consecutivos, no tenías la asistencia. Entonces, ¿qué hicieron con eso? Metieron a todos los médicos dentro de los congresos, pero a escuchar, y no tanto de tanta joda. Esa es la forma de recertificar. ¿Quién pide eso? El colegio. ¿Para qué sirve? Para esto, para que yo el día de mañana quiero operar a alguien de la vesícula y digo, che, lo operé de la vesícula, le hice un tajo desde el cuello hasta el abdomen, y me dice, no, hoy en día tenés que usar biolaparoscopía. No, bueno, la viola en todos lados te dice que
el gol estándar de la cirugía de vesícula es la laparoscopía. Yo no puedo desconocer. Lo desconocía, sí, y flaco, vos no recertificaste hace 7 años que no venís recertificando. ¿Podés ejercer? Sí. Ahora, legalmente no estás cubierto en nada. ¿Se entendió? Bien, habilitación y controles para los consultorios médicos. Y esto es todo un tema largo, pero yo le voy a decir, no es que yo tengo una pieza de sobra en mi casa y me pongo un consultorio, ¿tá? Y atiendo, total hago recetas. No. Cada médico que atiende en un consultorio, este consultorio debe estar debidamente habilitado por el Colegio de Médicos. Y para eso hay un montón de restricciones que hay. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Si hicimos todo eso, estamos dentro de lo legal de la medicina. Está perfecto. Ahora, ¿cuándo hay un ejercicio ilegal de la medicina? ¿Qué me pueden decir ustedes? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Eso de los colegios médicos es solamente para el área de la medicina? Por ejemplo, los nutricionistas o psicólogos, ¿es lo mismo? Cada uno tiene sus colegios con sus reglamentos. Yo el reglamento que leí es el del colegio. Acuérdense que está la ley, ¿sí? Y dentro de la ley, lo que pide la ley es que se formen colegios. ¿Para qué? Para el control, esto, lo otro. Bueno, el colegio de médicos solamente controla médicos. El colegio de abogados, odontólogos, ¿sí? A veces no hay colegios y son círculos. El círculo de abogados, círculo de odontólogos, círculo nutricionista. Tienen la misma función. Es este control de sus profesionales. No sé si era eso. Sí, perfecto. Buenísimo. Un ejercicio ilegal de la medicina. Ya que ahora vimos todo lo que era legal, ¿qué se les ocurre algo ilegal de la medicina? Y bueno, ejercer sin título o hacer práctica de especialidad sin tenerla. Bien. Bien. 2 más. ¿Qué se les ocurre? Ejercerse una matrícula. Ejercer sin la matrícula. Bien. Fíjense que acá no hablamos de impericia, imprudencia, nada. Porque estamos hablando ahora de ejercicio ilegal. ¿Está? Hay formas de ejercicio ilegal de la medicina. Fíjense que tenemos el artículo 208 del Código Penal y el 247 del también Código Penal. Lo dividimos en 2. Hay delitos contra la salud y delitos contra la administración pública. Dentro de los delitos contra la salud pública se describe el curanderismo, charlatanismo y cesión de diplomas. ¿Qué son estas 3 cosas? Estas 3 cosas son formas de ejercicio ilegal de la medicina. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque no está basada en lo que son, digamos, la ciencia médica y todo lo que demuestra, digamos, que puede hacer o no un ejercicio de la medicina. Bien. Curanderismo. Curandero. Yo soy curandero. ¿Soy médico? ¿Sí o no? No. No. Yo soy charlatán. Charlatanismo. ¿Tengo que ser médico? ¿Sí o no? No. No. Si hay una sesión de diploma, es decir, yo estoy dando mi diploma a alguien, ¿tengo que ser médico o no? No. No. Dentro de los delitos contra la administración pública, dice usurpación de título de honor. Al que yo le robo, obviamente, si robo un título de título de médico, ¿yo soy médico, sí o no? No. No. Entonces, hasta ahora, todos estos que me dijeron ustedes, para hacer esto, ninguno es médico. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Para acceder al diploma, ¿no deberías tenerlo? ¿Cómo? ¿No sería que vos te lo das voluntariamente al diploma de alguien? Perdón, ¿el qué? ¿La sesión? La sesión de diploma. Sí, ahora vamos a ver. Por es así. Es Claro, una pero yo me representación. recibí de médico, yo soy médico. Claro. Que lo doy a otro. No, lo que dijeron ustedes está mal. Quédense tranquilo que está mal. Todo eso de que no hace falta médico, está mal. Los dejé nomás que entren solos. Y mientras se estaban ahogando, yo miraba desde la orilla cómo se iban ahogando. Es para eso, nomás es para disfrutar nomás de cómo se iban metiendo y ahogando de a poquito. ¿Está? Pero es por eso. Pero no es así. Ya vamos a ir viendo cada uno. ¿Está? Listo. Bien. Fíjense, vamos a hablar de curanderismo. Para eso definen qué es el curanderismo. Y dicen: sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar,
o excediendo los límites de su autorización, punto suspensivo, y vamos a seguir. Vamos a analizar esa parte. El que sin título. ¿Qué título? El de médico. Es decir, el que no tiene título de médico. Ni está autorizado. ¿Qué me tienen que autorizar? ¿De qué se está hablando esa autorización? La matrícula. La matrícula. Bien, ya vieron el PowerPoint. Muy bien, la matrícula. ¿Sí? Para el ejercicio de ser. Esa matrícula, obviamente que es para ejercer. ¿Quién me la da? El colegio de médicos. ¿Sí? Dice, o extendiendo los límites de su autorización. ¿A qué se refiere con esto? A las especialidades. Es decir, vaya a ejercer, por ejemplo, ¿cómo? Que vaya a otro lugar a ejercer la medicina, que yo a otro país. Fíjense que, primero, el curandero no O es sería médico. como hacer de más, o sea, exceder tus límites de lo que vos sabés, por así decirlo. Pero acá excedo los límites de mi autorización. A mí, el colegio de médicos me dio la matrícula. ¿Se acuerdan? O fíjense en los sellos que dice. Sebastián Amut, matrícula 1120. Y la especialidad tiene otra matrícula. Es decir, que si yo soy especialista en cirugía general, tengo otro número de matrícula. Si soy especialista en medicina legal, tengo otro número de matrícula. ¿Está? Es decir, ¿qué límites estoy excediendo? Los que me autorizaron para trabajar a mí. ¿Y quién me autorizó? El colegio de médicos. ¿Y qué matrícula tengo? Solamente la de médico. Entonces yo no puedo ejercer como clínico, o hacerme llamar clínico, o hacerme llamar... ¿Se entiende? Extiende esos límites que es la especialidad. ¿Se entendió eso? Bien. Pero fíjense que dice así entonces. Sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar, o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, suministrare. Creo que es muy parecido a lo de ejercicio legal. Ejercicio legal, el que anuncia, prescribe, suministra. Bueno, acá está diciendo lo mismo, pero no tiene el título ni está autorizado. O lo aplicare habitualmente medicamentos, agua, electricidad, hipnóticos, cualquier otro medio, aún a título gratuito. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace falta que el curandero cobre para ser curandero, porque acá está diciendo que aún, aunque sea gratis, es curandero. Pero hay una palabra que es habitualmente. ¿Por qué? ¿La conocen a Viviana Canosa? Sí, ahora es rubia, antes era colorada. Sí, hizo eso de que auspició de manera como, digamos, sin práctica y como que le autorizó de que era beneficioso tomar el agua con cloro. Bien, fíjense que dice, el diputado fulano está por presunto delito de curandería o ejercicio ilegal de la medicina, luego de que ésta bebió, dióxido de cloro en el programa. ¿Cuál fue la defensa de que hicieron de ella de que no era delito de curandería? ¿Por qué no era curandería? Porque no lo hizo de manera habitual, o sea, fue un hecho aislado. Claro. El tema es que ese habitualmente, desde el punto de vista jurídico, no dicen lo que es habitual. O sea, no hay tiempos. O sea, a ver, ¿cada cuánto comes carne asado? Y yo habitualmente. Habitualmente puede ser una vez al mes, todos los días de la semana, depende de lo que es habitual para vos. ¿Cuántas veces vas al baño? Y, no sé, habitualmente 5 veces al día, 2 veces al día, cada 3 días. ¿Sí? Entonces, la defensa de ella es que eso no fue habitual. Sacando de que, a ver, Viviana Canosa es médica, no. ¿Está autorizada para ser médica? No. ¿Está autorizada para prescribir, indicar? No. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien. Charlatanismo. Si hablamos de charlatanismo, dice, el que con título, acá ya cambia. O dice, el que con título, es decir, yo tengo que tener el título para ser charlatán. Título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciar o prometer la curación de enfermedades a término fijo o por medio de secreto infalible. Un ejemplo. ¿Qué ejemplo se El uso de ivermectina, que dicen que para el COVID evita. Pero todavía eso, científicamente, no está comprobado ni nada. Yo puedo decir que sí, sí. ¿Hay médicos que dicen? Sí.
pero está en estudio. Esa gente que sigue una religión y dice que por el poder de Dios puede curar, por ejemplo. Pero es médico. Fíjense que acá tiene el título. Porque si no sería un curandero. Yo te curo, no soy médico. ¿Está? Yo soy verdulero. Mi vieja no era médica y le daba ibuprofeno, amoxicilal, Optamox a todo el mundo, a todos los vecinos. Ella medicaba a todo el mundo. Tómate esto, tómate por la presión, y la pride. No era médica. Encima lo hacía habitualmente, o sea que ella entraba dentro de lo que era el curandero. ¿Sí? Pero bueno, pobre vieja. Pero era así, siempre tenía razón. Acá el charlatán tiene el título, es médico. Es decir, hay un médico que me está prometiendo cosas. Ejemplo, Sebastián Amut, médico esteticista, reduce la celulitis glútea en 20 sesiones. ¿Yo puedo asegurar eso? En 15 sesiones. No, yo puedo hacer. Es lo que hablábamos en la primera clase, que tenemos que, decir como que vamos a hacer lo máximo posible para llegar a un resultado, pero nunca podemos asegurar algo. Exacto. Porque claro, si no, cambiarlo de medio por resultado. Si no, estoy haciendo esto, que estoy haciendo un ejercicio ilegal de la medicina porque estoy prometiendo cosas que no puedo y que no voy a llegar. Ejemplo, esto lo saqué de internet, es una propaganda de una clínica médica, ¿sí? Fíjense, es propaganda de clínica médica, dice examen general anual de sangre. Y primero que está, yo voy a lo burdo de esto, ¿no? Que dice, leucemia, azúcar, es decir, hacer un examen de leucemia, de azúcar, de riñón, vejiga, de sodio, de próstata, fíjense que está el nombre. Mezcla de órganos, sistemas, de electrolitos, de todo. No, pero además es azúcar con leucemia, ¿viste? De asado con chicharrón y dulce de leche. Bueno, vesícula biliar, médula ósea. Es decir, ¿qué hacen? Sí, próstata en hombre, o sea, no sé. Próstata en mujeres es difícil, bueno. Esto que yo lo tomo como chiste, ¿sí? Fíjense, yo siempre digo lo mismo. Por suerte, la vida me da muchas cosas a mí para dar clases. Y siempre con Belén nos reímos porque parecía a propósito. Dando clases de medicina legal, un día llego a mi casa y por abajo de la puerta de mi casa me habían tirado esta propaganda. Gracias a la doctora Kun Shihua, y que me tiró esta propaganda. Entonces, vamos a analizar, obviamente, que estamos hablando de que es charlatán. ¿Por qué? Primero dice doctora, acupunturista. ¿Está mal ahí que diga doctora Kun Shihua acupunturista? ¿Sí o no? Le pregunto a ustedes, no sé. ¿Está mal que ponga acupunturista? El tema es que la acupuntura no es una especialidad médica. Bueno, pues yo soy médico, pero hago terapias alternativas. O sea, yo lo que sé es que ella es médica, porque pone doctora. Y si tengo alguna duda de que a lo mejor es abogada, pero pone doctora, dice médica, matrícula tanto. ¿Qué me está diciendo con eso? De que es médica. Vamos a analizarlo desde el punto de vista legal. De que es médica, de que está autorizada. Exacto, que está autorizada, que tiene una matrícula, que tiene todos los papeles en regla. ¿Sí? Y si me queda, dice Asociación Civil de Acupuntura, bueno, es médica y hace terapia alternativa. ¿Está mal? No, no está mal, porque yo quiero que me hagan terapia alternativa y si por ahí busco a alguien que es médico, mejor, porque pienso que tiene más conocimiento, bueno, no importa. Hace el método chino, acupuntura, Fíjense que encima lo pone en negro y dice tratamiento para todo tipo de dolores y enfermedades. ¿Yo puedo asegurar eso como médico? Todo tipo de dolores. No. Entra todo, el articular, la migraña. Yo tengo a mi hijo de 5 años con una leucemia, ¿y a dónde voy? Ya fui a todos los médicos, me dijeron que no tiene nada, veo que trata todo tipo de dolores y enfermedades. Además, fíjense que pone mareo, trastornos intestinales. ¿Qué son los trastornos? Ansiedad, problemas articulares, hernia, lumbalgia, hernia de disco, ciático. Siempre lo mismo, ciático es el nervio ciático. Si te duele el ciático, es ciatalgia, no ciático. ¿Se entiende? Migraña, rinorrea, cefalea, bueno.
qué va? Bueno, si hay alguien de Paraná, fíjense que atiende lunes y miércoles y jueves en Paraná y está los martes y viernes, capaz que hoy llega. Acá. ¿Está? En Santa Fe. Fíjense esto, no puede hacer esto una persona siendo médica. ¿Por qué? Porque está prometiendo cosas que son imposibles de cumplir desde el punto de vista de la medicina. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bien. Sí. Buenísimo. Sesión de diploma. Dice, el que con título autorizado, yo, Sebastián Amut, para el ejercicio del arte de la verdad, prestaré su nombre a otro que no tuviera título. Es decir, yo le presto el título a mi vieja, a mi hermano. Yo no tengo hermano, a mi hermano que es contador. ¿Sí? Para que ejerza los actos que se refieren en el inciso 1 artículo, que era el curanderismo. ¿Por qué? Porque mi hermano no tiene título, no tiene nada, pero yo le estoy prestando. Acá lo que hablamos es, la justicia tiene que demostrar de que yo les presté el título para que él ejerza. Es decir, él es curandero, yo caigo dentro del artículo 208, que es la sesión de diploma. ¿Se entendió? Bien. Ustedes son viejos, bastante, no. Los viejos somos nosotros con Belén. No la conocen ustedes. A Giselle Rímolo. Sí. ¿Alguien la conoce? Dígame, por favor, que alguien la conoce. Sí, Giselle Rímolo. sí. Bien. Bien. Así Y no a nos hacen Silvio sentir tan Soldán. mal. Claro, y a Silvio Soldán también. Mira. Todo lo que conozco. Feliz domingo. Bueno, para los que no la conocen, Silvio Soldán tenía un programa tipo Tinelli los domingos, que lo veíamos todos, porque había dos canales de televisión, nada más. Bueno, y estaba en pareja con esta mujer. Esta mujer no era médica, ejercía, sí, siendo médica. Pero yo le mostré lo que era lo de sesión de diploma. ¿Y a qué voy? Giselle Rímolo trabajaba en una clínica con una médica. Se comprobó que esa médica le prestaba el sello con la matrícula para que ella firme la medicación. Es decir, yo te dejo mi sello, vos ponés ibuprofeno, cefalexina, lo que sea, y sellaba. ¿Cómo se comprobó? Porque trabajaban juntas, la documental médica era la misma, es decir, no podía no saber de que Giselle Rímolo estaba sellando con el membrete de la otra médica. ¿Se entendió? Ahí sí que se comprobó que esa médica le cedió el título. ¿Se entendió? Bien. Fíjense que estos son delitos contra la administración pública, que era la usurpación de títulos y honores. Es decir, acá alguien me está robando el título para ejercer. Los ejemplos, no sé si se acuerdan, capaz que se acuerdan más por cómo estaba vestido de stripper y no tanto, eran dos brasileños que le habían robado el sello a sus compañeros, ellos no eran médicos, pero que le habían robado el sello y la matrícula. Cuando me refiero al sello, me refiero a la matrícula para ejercer como médico. ¿Sí? Fíjense que no es el único caso. Una mujer de 71 años fue arrestada en la localidad de Fulana, en el partido de San Martín, por ejercer la medicina con un título falso y una matrícula de un profesional muerto. Es decir, volvemos a lo mismo. El colegio de médicos evaluó, vieron esa matrícula no correspondía a esa persona. Cuando van a ver de a quién correspondía a Juan Pérez, que estaba muerto. Pero ella robó esa matrícula. ¿Sí? Fíjense que en Santa Fe también tenemos un caso que condenaron a una falsa médica en Santo Tomé, era exactamente lo mismo, le había robado la matrícula, ejercía en un sanatorio en Santo Tomé, y ejercía con un número de matrícula de la médica. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? A su vez, fíjense, cuando yo pongo esto, que es usurpación de títulos y honores, puse un sellito ahí abajo. ¿Por qué? Y ya con esto terminamos. Si yo soy médico, me recibí, tengo el título, y pongo Sebastián Amut, especialista en cardiología. Es lo mismo que yo ponga Sebastián Amut, cardiólogo, o Sebastián Amut, cardiología. ¿Se entiende? Vamos a lo mismo. Yo me recibo, estoy haciendo una concurrencia y en el título mío pongo Sebastián Amut, especialista en cardiología, matrícula tanto. En el otro sello pongo Sebastián Amut, cardiología o cardiólogo. ¿Es lo mismo que yo diga cardiólogo a cardiología? Pregunto.
Se cortó, me quedé sin internet. Entonces, Puede ser que si vos pones cardiología, es como que ese sello queda habilitado para que se use públicamente en el área de cardiología por otro profesional. si yo pongo Sebastián Amut, cardiología, Sebastián Amut, florista, Sebastián Amut, me encantan los origami, es lo que yo me gusta. No estoy figurando en primera persona si pongo cardiólogo. ¿Por qué? Porque si yo digo cardiólogo, estoy dando que tengo una especialidad, sin decir especialista en cardiología. Yo pongo cardiología, clínica, ¿tá? ¿Para qué sirve? Para usurpar algún honor. ¿Qué honor sería? Esta especialidad. Entonces, por eso yo siempre digo lo mismo. Cuando uno está haciendo una residencia o una concurrencia y lleva el segundo año y se hace un sello, ese sello no puede decir cardiología. ¿Por qué? Porque la gente común que lee dice, este tipo tiene más conocimiento en cardiología, es especialista. No, ¿yo para qué lo estoy usando? Para engañar diciendo, che, mirá, cardiología. Cardiología no quiere decir que sea cardiólogo, sino sería especialista en cardiología, pero por algo no le pone el especialista en cardiología. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Sí. Más o menos. Bueno, ¿a qué voy yo con esto? Cuando O sea, tengo terminarías engañando, Claro. básicamente. Claro. Sí, lo uso para engañar. Claro. Porque si ustedes vean un sello mío antes que diga Sebastián Amut, cardiología, infectología, no digo infectólogo o no digo especialista en infectología, matrícula tanto. ¿Por qué lo aclaro? ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasaba todo esto. Antes decían clínica, o sea, clínica médica. Sebastián Amut, clínica médica. Sí, me gusta la parte clínica, pero no soy clínico médico, no tengo la especialidad de clínica. Sin embargo, clínica médica es una especialidad. Sebastián Amut, ¿qué hago? Clínica. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo, un poco de todo. ¿Sí? Sebastián Amut, pediatría. ¿Soy pediatra? No, porque para ser pediatra tengo que tener una especialidad, porque es en primera persona. Yo, pediatra, tengo que tener una especialidad. Entonces pongo Sebastián Amut, especialista en pediatría o pediatra. ¿Para qué lo uso? Para esto, para llamar, para usurpar estos títulos y honores que en realidad no tengo. ¿Se entendió? Sí, Bien, sí. buenísimo. Bueno, con esto vimos el pantallazo de lo que era